Jueves 28 de marzo. Hermanos, un privilegio, una vez más, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Estamos ya en este Jueves Santo, ¿verdad? En esta, Semana Santa 2024. Mire, este día es conocido como el Día del Amor Fraterno, ya que la palabra nos va a hablar de ese amor pleno del Señor Jesús y obviamente también de esa institución de ese amor hacia los demás de parte del Señor. Este día también es el día del sacerdocio, ¿verdad? Entonces, un verdadero privilegio el poder servir al Señor en el sacerdocio, y un saludo, ¿verdad?, a todos los colegas sacerdotes, para que sea Dios, que también nos ilumine, nos fortalezca, nos bendiga para hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. La Cuaresma, hermanos, ha terminado. Hoy iniciamos el Triduo Pascual. Este es el primer día de estos 3 días en los cuales vamos a vivir la pasión, muerte y resurrección del Señor. Déjeme contarle que la liturgia de este día nos presenta 2 cosas importantes. Número 1, la institución de la Eucaristía, y número 2, el lavatorio de los pies con el nuevo mandamiento o con el mandamiento nuevo. Así entonces, el Evangelio para este día está tomado de San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, en el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben de lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato de hoy se da en el contexto de la última cena que el Señor Jesús celebra con sus discípulos. El Evangelio de Juan claramente nos dice que, llegada la fiesta de la Pascua, fueron los discípulos quienes le prepararon la cena al Señor y finalmente se sentaron todos a la mesa. Ahora, es importante cómo en esta cena el Señor va a dar varios anuncios.
¿verdad? Lo hemos visto en estos días anteriores, martes y miércoles santo, como el Señor primero anuncia la traición de Judas, luego el Señor anuncia la negación de Pedro, y finalmente hoy instituye la Eucaristía y establece el servicio a los demás como regla. Ahora, es interesante cómo el Evangelio de San Juan le da toda una introducción al contexto que quiere representar, que es el lavatorio de los pies. Mire que hay varias frases que el Evangelio presenta para declarar obviamente lo que Jesús verdaderamente había hecho. Primero dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. ¿Verdad? Esa es la primera frase donde se nos hace ver que Jesús está ya consciente que había que pasar, como dice, de este mundo al Padre. En otras palabras, ya era el momento de morir. Pero luego viene la otra frase cuando dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, pues los amó hasta el extremo. O sabemos cómo aclara que habiendo llegado la hora y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, pues los amó hasta el extremo. Es ahí donde el Señor, con esas condiciones dadas, se dispone para poder cumplir la voluntad de Dios. Se nos dice que en el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, oiga, y sabiendo que que de Dios había salido y a Dios volvía, o sea, vemos cómo el Evangelio se preocupa por dejar claro que el Señor había hecho ya toda su obra, que como va a decir el Señor, ahora todo se ha cumplido, y si todo está cumplido, pues ya obviamente era el momento de pasar, como dice el texto, de este mundo al Padre. Hermoso, porque el Señor entonces había cumplido ya la labor, el de amar a los suyos, el de revelarse, el de manifestarse, el de consolar a los enfermos, etcétera, etcétera. El Señor lo había hecho totalmente. Ahora venía esta otra labor, y es aquí donde el Señor anuncia entonces y está consciente de su muerte. Pero vea que dice que el Señor había puesto todo en sus manos, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies. Hermanos, el lavar los pies a una persona era un acto de hospitalidad que se daba en algunas casas de Israel. Pero el lavar los pies era una tarea de esclavos. O sea, eran los esclavos quienes lavaban los pies al entrar a una casa. Ahora, ¿por qué se lavaban los pies? Y es, hermanos, por las condiciones culturales en esa época. Para los judíos en esa época, ellos consideraban que la parte más sucia del cuerpo eran los pies. ¿Pero por qué? Porque la gran mayoría andaba descalzo, y los que andaban calzados eran mínimos. Ese era un primer elemento. Pero un segundo elemento es que todas las calles eran polvosas, y eso, o eran calles de tierra, y eso tiene dos problemas: que en verano pues es mucho polvo, pero en invierno es mucho lodo, de modo que siempre afecta, ¿verdad? Pero vemos entonces cómo hoy el Señor le va a lavar los pies a sus discípulos. ¿Por qué razón? Porque le decía,
Para los judíos era una acción de hospitalidad. Cuando una persona llegaba a su casa, eran los esclavos de esa casa los que le estaban esperando en la entrada con unos depósitos con agua y otros depósitos vacíos. Esos depósitos, usted recordará como en el Evangelio de San Juan, en este Evangelio, en el capítulo 2, se nos presenta las bodas de Caná. Y es interesante cómo cuando el Señor va a hacer el milagro, dice que habían ahí unas tinajas de 100 litros cada una, que servían, dice el texto, para la purificación de los judíos, que servían para esas acciones, ¿verdad? Para purificar, para poder lavarles los pies a los visitantes. Entonces, era un acto de hospitalidad. Entonces, para ellos, la parte más sucia del cuerpo eran los pies. Para nosotros es lo contrario, ¿verdad? Nosotros, si usted llega a una casa, por ejemplo, y en esa casa le sirven algo de comer, usted rápidamente dice, mire, regáleme agua para lavarme las manos, porque nosotros consideramos que ahora las manos son la parte con la cual andamos tocando muchas cosas. Pero en ese tiempo ellos no tenían la idea, porque ellos no tenían la idea, ¿verdad?, que hoy tenemos nosotros de microbios, de bacterias. Ellos no sabían que existía todo ese tipo de cosas. Entonces ellos decían, bueno, las manos yo las tengo limpias, pero lo que tengo sucio son los pies, porque he caminado en una calle de polvo o de lodo. Pues ahí es donde, para ellos, los pies. Entonces, cuando una persona llegaba a una casa, era hospitalidad lavarle los pies para que esta persona estuviera limpia. Más, como dice el Evangelio, el que se ha bañado está limpio. Solo necesita el poder lavarse los pies. Pero vea, hemos dicho entonces que esa era una tarea para los esclavos. Ahora, mientras están allí en la cena, el Señor se levanta entonces y dice que comenzó a lavarles los pies a sus discípulos. Con esto, hermanos, le estaba dando una gran lección de humildad y servicio a los discípulos. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú los pies a mí? Fíjese que esta es una mezcla de humildad y orgullo. Humildad porque Pedro se creía indigno, pero orgullo porque lo amonesta, ¿verdad? En otras palabras le está diciendo, Señor, no te rebajes, hombre, date tu lugar, como le dicen a uno. Pero vemos cómo el Señor le dice, lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. O sea, el Señor ahora se va a disponer a lavarle los pies a todos, y especialmente hoy, pues, que ha llegado el turno de lavárselos al apóstol Pedro. Y es acá donde el Señor le dice, mira, tú no lo entiendes, lo comprenderás más tarde. Pero también le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y ahí entonces donde será Pedro el que le va a decir, no, Señor, entonces que no sean solo los pies, sino también las manos y la cabeza, porque todo necesito. Pero hermanos, es aquí donde el Señor les va a dar ejemplo, insisto, de obediencia, ejemplo de servicio a sus discípulos. Esto, fíjese, es tan necesario que nosotros podamos entenderlo. Hermano, muchas veces se nos olvida que claramente, como dijo el Señor, Él no había venido para que lo sirvieran, Él había venido para servir. Y cuántas ocasiones es lamentable como muchas personas, muchos servidores, se les olvida eso. Y les gusta, o a todos nos gusta, que la gente nos sirva. A todos nos gusta que la gente nos atienda, ¿verdad? Eso es hermoso, pero no nos gusta servir. Y por eso es que es importante el que nosotros comprendamos, si Jesús, siendo el Rey de Reyes, siendo el Mesías,
Él vino a servir. ¿Por qué nosotros no queremos servir? ¿Por qué a nosotros nos cuesta poder dar nuestro servicio? ¿Por qué nos cuesta? Y es aquí donde debemos de despojarnos para que todo sea bien, pero por sobre todo despojarnos muchas veces de ese orgullo, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, yo no le voy a lavar los pies a nadie, pero sabe que si el Señor, quien Él era Dios, lo hizo, ¿por qué nosotros no lo hacemos? El mismo apóstol Pedro le dice, Señor, no te rebajes. Pero Jesús es claro, porque al final les va a decir, miren, comprenden lo que acabo de hacer con ustedes. Ustedes me llaman maestro y Señor, les dijo, y dicen bien porque lo soy. Pero aquí viene la enseñanza. Pues si yo que soy el maestro y el Señor les he lavado los pies, también ustedes deben de lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho, ustedes también lo hagan. Ahora, veamos entonces que ese ejemplo que el Señor da a través de lavarle los pies a sus discípulos es un ejemplo que ahora viene también a nuestras vidas para que nosotros también continuemos con esa enseñanza. Entonces, si, como el Señor les dice, si ustedes me dicen maestro y dicen bien porque lo soy y yo les he lavado los pies a ustedes, porque ustedes no. Y esto, hermanos, es importante. Porque si el Señor nos ha llamado, mire, no nos ha llamado para que nos sirvamos de Él. Nos ha llamado para que nosotros verdaderamente le sirvamos a Él. Tristemente, muchas personas piensan, fíjese, que quien necesita es Dios. Hay personas que dicen, no, si Dios me necesita, por eso Dios siempre me perdona. Hermano, Dios no necesita de nadie, Dios es todopoderoso. Sin embargo, somos nosotros los que debemos de servir, somos nosotros los que debemos de disponer, y obviamente eso es un privilegio, ¿verdad? Un privilegio el poder servir, el poder servirle a Dios, el poder servirle a los demás. Por eso le animo, ¿verdad?, para que en este día comprendamos que la obra de Dios se cimenta en el servicio a los demás, que la obra de Dios no consiste simplemente en que a mí me sirvan, no, consiste en que yo sirva a los demás, porque en la medida que yo sirvo, es ahí donde le estoy dando razón, ¿verdad?, a mi llamado, le estoy dando razón por sobre todo a mi ministerio, le estoy dando razón a mi vida, porque reconozco que tengo vida para servir. Por eso, hermanos, en este Jueves Santo, ¿verdad?, día en el cual leemos estos textos hermosos del lavatorio de los pies, es aquí donde ahora nosotros debemos de imitar esa obra, esa enseñanza que Cristo ha dado, esa obra de poder ser siervos los unos de los otros, de hacerlo por amor, como dijo Jesús, el amarnos los unos a los otros, como Dios verdaderamente nos ha amado. Y de esa manera tener nosotros bendiciones, tener nosotros el respaldo y por sobre todo la presencia de nuestro Dios. Por eso, hermanos, en este hermoso día, que sea Dios bendiciendo nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.